Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa. Bueno, pues un programa con muchos temas porque está el ambiente y la información internacional candente en estas últimas horas. Este programa lo dedicaremos principalmente al tema de Guantánamo, a los anuncios que hace el presidente Barack Obama en los Estados Unidos y hablaremos de ello en el mayor tiempo posible en este programa. Sin embargo, no puedo empezar este programa sin mencionar lo que acaba de anunciarse en Bolivia. Ha ganado el no en este muy interesante proceso democrático en Bolivia, en donde la gente acudió a las urnas y finalmente, en un muy estrecho margen, ha dicho no a la reelección continua en este país, con lo cual se da por sentado que el presidente Evo Morales no podrá postularse en un siguiente periodo una vez que termine el que está en curso. Así que el referéndum en Bolivia es todo un tema del que hablamos ayer y habremos de seguir conversando, pero por lo pronto le menciono lo que ya CNN está informando también en su propia cobertura. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México Ricardo Pasco. Ricardo Pasco fue embajador de México en Cuba, un importante académico en México de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues Ricardo, te invitamos esta noche. Gracias por estar aquí de nuevo en CNN. Muchas gracias, Carlos. Hablaremos en algún momento de Bolivia más ampliamente, por supuesto que lo merece, en serio, pero este programa lo queremos dedicar a Guantánamo y antes de Guantánamo a un anuncio que se acaba de hacer sobre el fallecimiento del hermano mayor de Fidel Castro en Cuba. Ramón Castro Ruz falleció este martes 23 de febrero a la edad de 91 años. Y bueno, pues te preguntamos, Ricardo, tú que fuiste embajador de México en Cuba, tú que conociste obviamente a los Castro y a Ramón Castro en particular, ¿algún comentario sobre este fallecimiento? Bueno, uno, en primer lugar, Ramón era de alguna manera el menos conocido de los tres hermanos, obviamente, tanto Fidel como Raúl. Sin embargo, Ramón era muy importante en el núcleo familiar. El hermano mayor. Era el hermano mayor, muy parecido, por cierto, físicamente a Fidel. Era prácticamente un gemelo con su segundo hermano, Fidel. Pero Ramón se encargaba del tema de la industria azucarera en Cuba. Estuvo en eso muchísimos años, en todo el desarrollo de la economía agrícola de Cuba. Pero en este momento yo creo que tiene dos significados. Uno es que empieza a haber fallecimientos en la familia Castro Ruz. 91 años. Que no es un tema menor, en virtud de que de alguna manera habla de la necesidad incluso de un relevo político generacional en Cuba y que ya hay decesos. Entonces ya plantea una cierta urgencia. Yo creo que esto inevitablemente coloca a la jerarquía cubana en esa tesitura. Por el otro lado, a nivel familiar me parece que también como Ramón fue un factor de cohesión al interior de la propia familia, me parece que es un golpe, si bien muy personal y muy familiar, sí es significativo que un actor que fue tan importante para la cohesión interna de la familia hubiese fallecido. Pues ahí está la noticia del fallecimiento de Ramón Castro Ruz, el hermano mayor de la familia Castro Ruz, del presidente de Cuba y de Fidel Castro. Y bueno, pues ahí está la noticia y tu comentario, Ricardo Pasco. El presidente Barack Obama presentó este plan para cerrar la cárcel de Guantánamo y bueno, pues todo lo que esto involucra. Está en un enlace vía Skype Emilio Álvarez y Casa, a quien le agradezco que se incorpore a este programa como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emilio, buenas noches, saludos desde aquí. Hola Carmen, saludos acá desde Washington, mucho gusto. Ricardo, buenas noches y por conducto de ambos al auditorio, ¿cómo están? Gracias, Emilio. Gracias, Ricardo. Déjenme presentar a Yone Molinares, nuestra colega en Washington, que nos da este reportaje precisamente sobre lo que vamos a hablar esta noche con ustedes. Yone, adelante. Es tal vez
el último esfuerzo del presidente para cerrar el centro de detención de Guantánamo. El hecho de que Joe Biden y yo no estemos en la boleta electoral nos da la capacidad de no preocuparnos por la política. Hagamos lo que es correcto para el país. Cerremos este capítulo correctamente y hagámoslo con cuidado y de forma segura. De 800 detenidos en 2002, el expresidente George W. Bush transfirió 500 a otros países. Obama ha liberado a 147. La Casa Blanca dice que 34 más estarán siendo transferidos en los próximos meses. Actualmente hay 91 detenidos en Guantánamo. 10 de ellos están a la espera de procesos en tribunales militares. 47 son considerados demasiado peligrosos para ser liberados, pero podrían ser transferidos a prisiones federales y militares. El plan que el presidente envió al Congreso ahorraría hasta $85 millones por año, lo que cuesta mantener a cada detenido en Guantánamo. Podemos capturar terroristas, proteger al pueblo estadounidense y hacerlo de forma correcta. Podemos enjuiciarlos y ponerlos en prisiones de máxima seguridad. No se trata de lidiar con el grupo actual de detenidos, que ya es compleja por la forma que fueron detenidos y lo que pasó. Tiene que ver también con cerrar un capítulo de la historia. Y aunque Obama insiste que el cierre del centro de detención tiene apoyo bipartidista, el plan recibió un no rotundo de los republicanos del Congreso y de los candidatos republicanos que esperan reemplazarlo. No solo no vamos a cerrar Guantánamo. Cuando yo sea presidente, si capturamos a un terrorista vivo, no van a ir a una corte en Manhattan, no van a ser enviados a Nevada, van a ir a Guantánamo y vamos a saber todo lo que ellos saben. Rubio hace parte de un grupo de senadores que ya radicó un proyecto de ley para prohibirle al presidente el cierre del centro de detención. Los republicanos insisten que el presidente está haciendo concesiones al gobierno de Raúl Castro, con el que están normalizando relaciones. Pero la Casa Blanca ya ha dicho que pese a la insistencia del gobierno de Cuba, Guantánamo no hace parte de las negociaciones. Ante la negativa del liderazgo republicano en el Congreso, que además tiene un calendario reducido por las elecciones, es poco probable que el plan pueda aprobarse antes de que Obama termine su presidencia. Diana Molinares, CNN, Washington. Pues vaya tema, Ricardo, Emilio, y bueno, pues hay que decir que Barack Obama ha hablado de la cárcel de Guantánamo y dice hay que cerrarla, no funciona, es muy cara, entre otras cosas. 7 años después, Emilio Álvarez y Casa, de que el propio Barack Obama habló de Guantánamo y que en uno de sus primeros actos en la administración, ya como presidente, anunció que cerraría esta prisión de Bahía de Guantánamo. Todo ese tiempo ha pasado hasta ver lo que hoy estamos viendo. Emilio, ¿qué dices? Es así, Carmen. El centro de detención en Guantánamo representa o es la idea más acabada del desprecio de Estados Unidos al derecho internacional de los derechos humanos. Y no solo es mi convicción, sino son palabras del presidente Obama. Muy lamentablemente representa un centro que va contra todos los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es un lugar donde se ha practicado de forma regular detenciones indebidas, tortura, falta de acceso a la justicia, procesos indebidos, falta de defensa adecuada, régimen discriminatorio. Vamos, es un cúmulo de violaciones sistemáticas. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos dado un cierre un seguimiento muy puntual. La Comisión ha pedido en varias ocasiones el cierre. Este mensaje del presidente Obama tiene por una parte un lado bueno de seguir insistiendo y eso es un factor bueno. Preocuparía que solo trasladaran algunos detenidos a Estados Unidos sin juicios, como debiera ser en las Cortes Federales. No sería nada más cerrar Guantánamo y reproducir el problema en otro lugar. Tendría que generarse una condición de debido proceso. Y mira, Carmen, hay cosas que realmente son sorprendentes, indignantes, inaceptables. De estos 800 personas que han pasado o todavía están por el centro de detención en la base naval de Guantánamo, 93% no fueron detenidos por Estados Unidos. Fueron detenidos en cerca de 45 países. En algún momento, donde Estados Unidos ofrecía recompensas o dinero por su detención. Fue el lugar inclusive a estos procesos de cazarrecompensas por detenidos. Se detuvieron a más de 20 personas menores de 18 años, a 15, algunos de ellos de 15.
Inclusive, vamos, hay condiciones tan traumáticas como la alimentación forzada, hay condiciones tan de quiebre que ha habido más de 100 personas en huelga de hambre y han sido forzados a ser alimentados. Y vamos, de este gran cúmulo, solo el 1% de los detenidos ha estado en un juicio en una comisión militar que, por cierto, no han terminado después de años, Carmen. La verdad es que sería una vergüenza, no solo para el gobierno de Estados Unidos, sino para el Congreso y lo que en su conjunto representa a Estados Unidos en materia de derechos humanos, no cerrar Guantánamo. Es decir, si Estados Unidos quiere tener autoridad moral a nivel internacional para hablar de derechos humanos, tendría que acabar de ya con un asunto inaceptable en lo que sucede en el centro de detención, Carmen. Ricardo Pasco, antes de que empezara este programa, me dijiste que cuando oíste la noticia del plan de Obama para esta transferencia de presos y cerrar la cárcel de la bahía, de la base naval de Guantánamo, prendiste la televisión para ver los noticieros estadounidenses. Después de la pausa, dame tu impresión de lo que ha generado en estas últimas horas precisamente el tema del anuncio de Barack Obama. Después de la pausa regresamos contigo. Claro que sí. Bueno, regresamos Ricardo Pasco, Emilio Álvarez y Casa, hablando de Guantánamo y hablando de esto que pone a la mesa el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, después de 7 años, decíamos, de haberlo planteado como presidente de los Estados Unidos, cerrar Guantánamo. Dice, yo digo que con cierta ironía, Barack Obama, no estamos en la boleta, no estamos compitiendo políticamente, estamos haciendo algo por el país y lo que debe revisarse, etcétera, pero desde luego que tiene efectos inmediatos en el espectro y la realidad político-electoral de los Estados Unidos. ¿O qué viste en la televisión hoy, en las últimas horas, que dijiste, voy a ver qué pasa ahí? Sí, bueno, lo primero que hice hoy en la tarde, Carmen, cuando escuché esto, fue prender Fox News para ver qué es lo que están diciendo los republicanos. Y por supuesto que enloquecieron totalmente con la noticia, especialmente los dos de origen cubano, tanto Cruz como Rubio, pero también Trump, también Kasich. O sea, todos ellos básicamente no podían contener su incontinencia verbal frente a este tema, básicamente refrendando lo que han estado diciendo todo el tiempo en su campaña, que es cada uno quiere ser más violento, más agresivo, más guerrero que el otro. Y entonces es claro que esto está planteado ya como un tema central de la campaña, por lo menos en este momento. Ahora, yo creo que el presidente Obama no lo hace ingenuamente. Yo creo que él está claro que esto va a tener repercusiones en la campaña. Daría la impresión, en mi opinión, de que lo que busca Obama es incluso hacer que los republicanos radicalicen aún más su discurso y su actitud, por ejemplo, hacia un tema de América Latina. Hay que recordar que en la comunidad cubana en Miami, esta posición de Cruz y de Rubio es una posición minoritaria. La mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos prefieren un acercamiento, un buen acercamiento con su país, que esta actitud de prácticamente de mantener el bombardeo, de mantener la ilegalidad, todo lo que describió con exactitud Emilio en su intervención. Entonces, me parece que no está representando la verdadera actitud de la comunidad cubana en Estados Unidos. Emilio Álvarez y Casa, bueno, ha sido efectivamente muy claro respecto a lo que significa Guantánamo. ¿Qué debería ocurrir una vez que Obama anuncia este plan para transferir los presos y para cerrar Guantánamo? Debería haber algo adicional, que ya es mucho lo que estamos diciendo, pero algo adicional respecto al papel de los Estados Unidos sobre
los convenios internacionales, los códigos internacionales, la justicia universal, todo lo que al final de cuentas también está aquí de por medio? Hay 3 ámbitos de acción, Carmen. Uno que corresponde a la administración Obama, propiamente dicho. El presidente Obama ha nombrado una figura que se llama enviado especial, Special Envoy. Ya van varios en su caso nombrados para poder dar un seguimiento desde la administración federal y poder dar seguimiento al tema, y que tiene que ver con las diligencias y las gestiones de las distintas instancias federales de Estados Unidos involucrados en este caso. Una segunda tiene que ver con las acciones del Departamento de Estado que han llevado a que otros países reciban a los detenidos. De manera muy destacable pongo a la mesa el caso de Uruguay. Recientemente se ha cumplido un año donde han sido trasladados estos detenidos. Inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a otros Estados miembros de la región que puedan seguir ese ejemplo. Y hay una tercera que tiene que ver en la cuerda tanto de los otros poderes, bien el Congreso, como bien se comentaba por Ricardo y en el debate, el Partido Republicano ha mostrado una clara dificultad, señal, obstáculo de no acompañar una medida de esta naturaleza, y que genera entonces inclusive un obstáculo porque hay leyes que impiden que se pueda cerrar Guantánamo. Y hay también acciones del Poder Judicial de Estados Unidos que podrían empeñarse a fondo. Pareciera entonces que hay un dilema en términos de lo que ahora se está presentando como un poder legislativo francamente disfuncional, y que este tema de Guantánamo pone muy de manifiesto donde los intereses particulares están por encima incluso de la propia visión del país en la comunidad internacional. Hay sí un debate muy fuerte. Acompaño claramente la idea de Ricardo de que en América Latina esto tiene un claro coste, una señal de distancia, inclusive es tema de escrutinio cuando Estados Unidos quiere levantar un tema sobre derechos humanos en la región. Lo primero que le dicen, hombre, tú has legitimado la tortura, tú procesas sin juicios, en caso claro, no solo presunción de culpabilidad, sino mecanismos absolutamente medievales para obtener información, y que todavía inclusive reproduce discriminaciones por religión, por raza, por sexo, porque todos los detenidos son hombres musulmanes. Vamos, ya que se llegara a que 45 países colaboraran con eso, algunos hasta con pagos de dinero, ha sido un tema muy cuestionado. De manera que creería yo entonces que por una parte la administración Obama todavía tiene margen de acción, necesariamente lo tiene que hacer, y hay dilemas que sí tienen que ver con el Congreso, porque soluciones de la Corte que no han sido atendidas, de la Corte Federal de Estados Unidos, no han tenido un proceso de cumplimiento de ley o de enforcement para que esto así sea. Las instituciones del poder político y público de Estados Unidos están emplazadas. Emilio Álvarez y Casa, se nos está desconectando el Skype. En cualquier momento lo reanudamos contigo para seguir escuchando a Emilio Álvarez y Casa, que se encuentra en Washington. Y bueno, ahora retomamos la conversación con él. Pero bueno, digamos que hay varias cosas abiertas. Ricardo Pasco, estamos frente a un proceso histórico, indudablemente, entre Estados Unidos y Cuba, y ahora con esto más todavía, relaciones reanudadas, embajadas abiertas, plan para cerrar Guantánamo, próxima visita de Barack Obama a la isla, lo cual también es un acontecimiento, y preguntas abiertas que tú explorabas antes de entrar al aire. Cerrar Guantánamo ya está puesto a la mesa. Devolver Guantánamo a Cuba queda abierto. Es el siguiente paso. Es el siguiente. Es decir, es Una el siguiente. pausa y nos cuentas, perdón. Regresamos un momento más. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Ricardo Pasco y con Emilio Álvarez y Casa en un momento más. Bueno, entramos en la parte final. Ricardo Pasco, casi que en un minuto. Visita de Obama a Cuba, anuncio hoy del cierre de Guantánamo y plantearnos desde ahorita, tú decías, el siguiente paso, el regreso de Guantánamo a Cuba. La devolución. ¿La devolución? La devolución. Bueno, siguiendo un poco lo que fue la lógica de Carter, cuando él firma los acuerdos
con Panamá para devolver el canal de Panamá a la autoridad panameña, yo creo que es algo que viene en el camino, que es la devolución del territorio que ocupa la base militar de Estados Unidos. ¿Llegará Obama a tanto? Yo creo que lo va a tener que plantear, pero es inevitable porque ha estado en la mesa. Yo creo que algo en ese sentido se va a plantear. Él está demostrando a Raúl Castro de que él está dispuesto a jugar cartas fuertes. Yo creo que va a pedirle a Raúl que también juegue cartas fuertes en términos de la toma y daca del proceso. Entonces creo que está relacionado con eso. Y la convicción de Obama desde su campaña de que había que cerrar la cárcel, independientemente del tema de la devolución del territorio a Cuba o no, pero el hecho de cerrar la cárcel o de plantear su cierre implica necesariamente otra discusión, que es la discusión de la devolución y el tema de autonomía territorial. Ricardo, pues seguiremos hablando de eso, si me lo permites. Habrá motivos y momentos, sin la menor duda, próximamente para ello. Claro que sí. Cerramos, Emilio Álvarez y Casa, con el tema Guantánamo. ¿Cómo cierras el programa, Emilio? Mira, 3 ideas principales, Carmen. La primera, no solo es indispensable el cierre de Guantánamo, sino tiene que cerrarse con las reparaciones que eso implica. Es decir, la reparación de las torturas, la reparación de la dignidad, la reparación de la ignominia. Segundo, cerrar Guantánamo no solo significa trasladar los problemas a territorio continental de Estados Unidos. Significa acabar con estos juicios injustos y con este caso emblemático de que Estados Unidos no atiende sus obligaciones en el derecho internacional de los derechos humanos. Y tercero, es una oportunidad extraordinaria para que el Estado, propiamente dicho, de Estados Unidos, atienda sus compromisos internacionales, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo les invitaría a que vieran el informe que sacó la Comisión sobre este tema, que se llama Hacia el cierre de Guantánamo, donde viene un recuento importante de medidas cautelares, de prensa, de seguimientos, de casos. Quien quiera así hacerlo, solo tiene que entrar a la página de la Comisión, CIDH. Hay un micrositio de Guantánamo que les puede ser extraordinariamente interesante, con datos, con una serie de información como la que yo vertí hace rato, porque Guantánamo, el centro de detención de Guantánamo, hoy representa una de las mayores ignominias en términos de justicia y derechos humanos en el mundo. Así es, Emilio Álvarez y Casa, gracias por estar aquí y estamos en contacto, si me lo permites. Buenas noches. Ricardo Pasco, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. A los dos, gracias, Ricardo, Emilio. Y a usted, gracias, que nos permite acompañarle. Pásala bien. Buenas noches y hasta mañana. Seguiremos.